Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nuevo en esta remesa de la semana. Hoy viene cargada de informe de gobierno, de nuevo gabinete y de agenda legislativa. Stephanie Enaro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como cada semana. ¿Qué onda? Hola, Amado. Pues aquí muy feliz de que ya estemos en nuestro tercer capítulo de la remesa. Y como dices, viene cargada de informe de gobierno porque yo me siento un poco gaslighteada. Ya sabes, como ese novio que te miente y te miente y te miente, te dice las cosas con tan seguridad que te hace dudar de ti. Pues así me siento después del informe de gobierno que nos sigue polarizando, Amado, y que nos muestra que hay dos realidades y que el presidente pues tiene la suya y la está diseñando para los que él quiere que sigan votando por él y por su partido rumbo al 2024. Así que va a haber mucho de qué discutir en esta nuestra tercera remesa, que ahora también, Amado, dice que la remesa es una política pública, que es un logro de su gobierno. Pues es que a lo mejor se refería a nosotros, fíjate. Es lo que estaba yo pensando. No le hagas. Mira, no es que no, o sea, no es que no sepamos que el presidente va a decir lo que va a decir, es bastante predecible y ha perdido esa capacidad que tiene todo hombre de poder de que no sepan lo que va a pasar con él, o sea, de mantener ese misterio de sus decisiones. Hoy en este momento, el presidente es predecible, pero no por eso, como tú dices, no por eso vamos a tener que aguantar que nos diga tantas mentiras. Hoy decía, por ejemplo, hoy lo vi, ayer o antier, no me acuerdo qué día fue, pero publicó Spin, que es este taller de comunicación que le lleva todas las cuentas a López Obrador, que ya, fíjate, antes de cumplir los primeros 3 años de gobierno, lleva ya 61,000 mentiras. 61,000 mentiras es demasiado. Es una forma de ser, es un estilo. Entonces, más bien lo que vemos es que el presidente todo lo que dice es mentira, excepto que se le compruebe lo contrario. Él ha tratado de que todo lo que él diga se convierta en verdad solo porque él lo dice, pero no es así. La realidad es muy cruel. La realidad tiene realmente los datos porque no hay otros, ¿no? Y es que fíjate que es muy serio porque con 61,000 mentiras, pues ya llega con el doble de mentiras que Donald Trump dijo durante toda su gestión. Imagínate, y apenas vamos a la mitad. Entonces, eso de miénteme Pinocho, pues ya no me gustó. Y fíjate, tenemos que tomar en cuenta que él llega a la presidencia diciendo que él y su partido son la esperanza de México. Entonces, al decir toda esta sarta de mentiras, sigue siendo de alguna manera la esperanza para muchos. Y es que hay dos Méxicos, unos que le creen y otros que no le creen. Y precisamente con estas realidades, con esta esperanza, él hace creer que está dirigiendo un país que nunca ha estado mejor, en un momento muy, muy duro, y está librando él la batalla que necesita en este país con puras palabras, cuando lo que se necesita para salir de este hoyo en el que estamos metidos son hechos. No los veo, Amado, y creo que estas mentiras compulsivas pues también reflejan una soberbia que incluso no se veía desde hace mucho, porque aunque lo comparen tanto con Echeverría, en ese PRI de Echeverría sí se tenía tal vez un poco de humildad y arrancaban los discursos diciendo, estamos conscientes de lo que hemos logrado, pero también de todo lo que nos falta. Aquí no hay la más mínima autocrítica ni por error. Pues es una autocrítica, digamos, controlada. Es como los enemigos. Él los construye a modo. Es el jugar al gato y al ratón. Entonces, cuando habla de si en algún momento ha hablado de autocrítica, por ejemplo, hoy dice, de los 100 compromisos, todavía nos faltan 2. ¿Esa es su autocrítica? Ya cumplimos 98 de nuestros compromisos. Ya me puedo ir tranquilo, por el amor de Dios. O sea, ¿de qué está hablando el señor? Eh,
No sé si ya esté demasiado sobrediagnosticado, si ese es el lugar común en donde nos quiere tener, si quiere que estemos discutiendo sobre estos temas, o hacia dónde ves tú que tendríamos que estar, de qué tendríamos que estar hablando, porque el presidente incluso ya en estos días, en esta coyuntura, lo que ha hecho también es iniciar una nueva carrera presidencial rumbo al 2024. O sea, ya ha hecho andar a sus candidatos, ya ha hecho andar su campaña, ya está hablando del retiro, ya está 3 años antes, ya está hablando de irse, de retirarse, de que ya yo ya podría dejar, porque ya dejé las bases de la transformación. ¡Qué locura! ¿Por qué estamos metidos en la locura de un discurso completamente falso? Mira, es que él de alguna manera se está echando porras para la revocación del mandato. Eso de ya cumplimos 98 de nuestras promesas y nos faltan 2. Miren lo bien que lo estamos haciendo, por favor, pues voten bien para la revocación del mandato, porque de alguna manera es como cumplir su sueño, porque para él es como su reelección. Entonces, se está preparando él para ese momento, todo lo está direccionando. Este tercer informe de gobierno fue un acto de campaña para la revocación de mandato. Se me hace inaudito que use la investidura principal para ese tipo de cuestiones. Y creo que deberíamos estar hablando, Amado, de las cosas que realmente importan. Por ejemplo, del número de muertos que hemos tenido por COVID. Justamente el mismo día del informe llegamos a un número de muertes récord que ha sido la cifra más alta dentro de la tercera ola de COVID. Llegamos a 1,177 muertes en un día. Eso no está en el informe. También no tocó el tema de los migrantes, que es un problema muy grave que no se está atendiendo, que nos están llegando migrantes de todos lados. A los de Afganistán se les recibe con reflectores, pero tenemos a los centroamericanos, a los sudamericanos, a los caribeños, tenemos hasta congoleños y también otros países de África que llegan a México para poder entrar a Estados Unidos, que están en condiciones infrahumanas, que los tratamos mal y que nuestra capacidad institucional está sobrepasada porque un trámite que antes duraba 45 días, ahora está durando un año, si no es que más. Y bueno, adicionalmente a eso, pues el canciller está más bien comprando vacunas, está siendo, digamos, festejando 100 millones de vacunas. Un evento para festejar que ya hay 100 millones de vacunas cuando estamos próximos a cumplir oficialmente los 400,000 muertos. ¡Qué locura! 400,000 muertos. Oye, eso está peor que una guerra. Y luego en el tema de las vacunas se le agradece a Cuba antes que a Estados Unidos y luego a Rusia y a China. Y Estados Unidos, que te ha regalado las vacunas aquí a la vuelta de la esquina. Miren, no sé qué cosa vaya a pasar, y la verdad es que a estas alturas, hace muchos años, lo hemos platicado, hace muchas décadas, que un presidente no ha podido dejar como su sucesor en la presidencia a quien él quiere. El último que dejó a su sucesor a quien él quiso fue Miguel de la Madrid en 1988. Del 88 para acá, todos los delfines del presidente han resultado fallidos. Yo, la verdad es que no tengo ninguna... Antes se daba por hecho que así iba a ser. Ahora, estos personajes como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum, incluso como el propio Ricardo Monreal, pues no saben si ellos en realidad van a tener posibilidades o no de ser los sucesores. Porque lo que quiere el presidente es también garantizar, primero, impunidad para, así como se la garantizó a Peña, ¿no? En su retiro, pero también los que se quedan, los que tendrían que sucederlo, pues tampoco, imagínate el país que les va a dejar. Imagínate, tú eres Claudia Sheinbaum, tú eres Marcelo Ebrard y dices, mira, pues aquí te dejo la herencia de un país completamente destruido, pero además del que tú fuiste cómplice. ¿Con qué cara
sales a decir los gobiernos anteriores, ¿no? No, definitivamente. Y se celebra la cifra récord de las remesas como si fuera un logro de gobierno. Yo creo que le debería de dar vergüenza, porque lo que hay detrás de las remesas son mexicanos que tuvieron que dejar a sus familias porque no tuvieron oportunidades de empleo, de desarrollo en este país. De alguna manera el país les falló. Se tuvieron que ir a otro lugar, salieron adelante solitos y ellos están sacando adelante a sus familias. Entonces, hay que celebrarle el mérito a ellos, a los migrantes, no al gobierno, porque no ha tenido nada que ver. Luego tampoco habló de los mexicanos que están en pobreza laboral. Habló de cómo se ha recuperado el empleo, pero no de las cualidades de esta recuperación. Hay 50 millones de mexicanos, Amado, que no pueden hacer las 3 comidas al día. Y esos son mexicanos que están perdiendo su calidad de vida, que antes no conocían el hambre y ahora sí la conocen. Y que este es un problema que no va a parar el próximo año. Probablemente así lleguemos a final de sexenio, porque la fecha final de esta pandemia es muy incierta. Y mientras no se pueda controlar este problema, no vamos a saber qué va a pasar y es probable que la economía, la calidad de vida, la salud física, la salud mental se siga deteriorando. Entonces, va a ser difícil consolidar su proyecto porque de alguna manera las condiciones no van a estar para colgarse medallas. Pero también hay que tomar en cuenta que él ha logrado deslindarse de los resultados de su administración. Su popularidad parece no afectarse por los malos resultados y es esa misma popularidad que va a utilizar para impulsar a alguien rumbo al 2024. Pero es que, fíjate, también una cosa es él y otra cosa es su sucesor. Pues digo, Claudia Sheinbaum no tiene, ni Marcelo, ni Monreal juntos tienen la popularidad que tiene Nadie. No, pues nadie. Ayer publicó Reforma en su primera plana, si votarías o no, pues por los principales y están por muy por abajo de lo que pudiera esperar el presidente. Pero además, dos apuntes más. Fíjate, además de los logros que más se le criticaron en la opinión pública, fue esto de presumir de tengan para que aprendan, que fue trending topic también, el tengan para que aprendan. Habla de inversión extranjera, pero no habla de fuga de capitales. Habla de que tenemos un récord en reservas internacionales, pero no dice que 12,000 millones de dólares que lograron ese récord de reservas internacionales nos los dio el odiadísimo y neoliberal Fondo Monetario Internacional. No habla de que la estabilidad del peso mexicano tiene que ver con la política monetaria que establece el Banco de México. Por el amor de Dios, lo más ridículo que escuché es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué tiene que ver él en eso? Solo falta que dijera, bueno, pues gracias a mí el Cruz Azul fue campeón, ¿no? O sea, logramos finalmente, después de 25 años, que el Cruz Azul llegara a ser campeón. ¿Qué le faltó para meter ese indicador en su discurso? El hombre ya está flotando y además, no solo eso, bien dices, el problema es que vi a Tolini aplaudiendo en Facebook y además justificando por qué las remesas sí es un indicador de que el país va mejor. Hazme el favor. Esto es como salir a la calle y decir, estás viendo el sol y te dicen, no, es de noche. No, pues, está el sol, es de noche. O al revés, ¿no? Está la luna, pero ya es de día. No, es que yo no concibo cómo nos quieran envolver en esa narrativa fallida de querer torcer la realidad de tal manera que hay gente que ya se trastornó. Es que son los pastores de la esperanza. Acuérdate, Morena es la esperanza de México y la gente en este momento está viviendo de la esperanza de que efectivamente por primera vez en mucho tiempo haya logros, de la esperanza en que estén viviendo en el mejor país posible, de la esperanza de que su calidad de vida vaya a mejorar, de esperanza de que les estén regresando el futuro que les robaron los que gobernaron el país en el pasado. Eso. De eso está viviendo. Y es como si fuera una iglesia con sus pastores. Entonces lo que hacen los pastores es replicar el sermón
¿no? Del sacerdote, y hay quien no se va a poner a analizar las cosas porque necesita oír cosas bonitas. La realidad es demasiado negra como para seguirla escuchando, y a veces una escapatoria resulta hasta terapéutica. Y creo que ese es el México en el que muchos mexicanos eligen vivir. Pero la mayor oposición es la realidad, y es una realidad que viene acompañada de mucha fuerza de gravedad. Y contra eso no va a haber esperanza que ayude, porque otra vez vemos palabras y palabras y palabras y palabras. ¿Dónde están los hechos? Pues él convierte a los discursos en hechos porque no tiene para dónde hacerse. Y ahora, fíjate, en este contexto, este reacomodo, además mete en la coyuntura un libro que no sé quién va a leer y que además están obligando a comprar a los propios funcionarios públicos. Oye, pero está agotado en Amazon. Ya está agotado. Sí, no sé, bueno, agotados nos tiene a todos, pero no, en esta coyuntura pues hace los cambios estructurales, cambios que me parecen relevantes. Yo mencionaba el otro día en mi programa 4 cambios sustanciales. Hacienda, llega Rogelio Ramírez de la O. Bueno, antes de eso, el operador de sus programas sociales que lo corre literalmente después de tenerlo toda la vida ahí, a Gabriel García, pues va de regreso al Senado, porque él es senador originalmente. Al secretario de Hacienda le promete que lo va a mandar al Banco de México y trae a Rogelio Ramírez de la O. Mueve a Olga Sánchez Cordero al Senado de la República y se trae a su paisano Cuaderno de Doble Raya como una especie, decía yo, no de secretario de Gobernación, sino una especie de secretario particular. Alguien a quien le tiene toda la confianza. No será buen operador político ni nada, pero es alguien a quien le tiene toda la confianza del mundo y le va a ser absolutamente leal. Y recientemente, pues esta fractura que se da en el seno del gabinete, porque era el número 2, Julio Scherer Ibarra, que dice, pues ya me voy, no se hacen las cosas como yo quiero aquí, yo ya me voy. Algo vio. También eso tiene que ver un poco con la preocupación que tienen los precandidatos a la presidencia de decir, voy a hacer lo que... están en esta disyuntiva de voy a hacer lo que me diga el presidente, pero tampoco quiero que esto quede hecho un desmadre porque ¿cómo lo arreglo después? Lo mismo les pasa a estos funcionarios que dicen, bueno, los que se van dicen, pues es que no quiero que me cargue a mí toda esta bronca de todo el desastre que es esta administración. Y los que llegan en calidad más bien como de rescate. Entonces, tampoco es tan malo para ellos. Finalmente llegan a decir, pues yo cuando llegué ya estaba así, hice lo que pude. A ellos más o menos se les va a justificar. Pero si vemos, digamos que la primera plana, el primer círculo, el círculo cercano del presidente, y si tomamos en cuenta un poquito más allá a Alfonso Romo que se salió antes, pues la verdad es que ya no queda nada del primer círculo del presidente López Obrador. Este gabinete ya es completamente nuevo. Claro, es como cambiarle las piezas al coche para que llegue bien al 2024. Y de alguna manera podemos observar, Amado, que es como si se estuvieran yendo los moderados. Se están quedando los radicales. Creo que el gobierno se está radicalizando y esto nos habla del tono que va a ir agarrando el gobierno y la campaña rumbo al 2024. Y también me parece importante notar que justo un día después de que se da a conocer que Olga Sánchez Cordero renuncia como secretaria de Gobernación, pasa el incidente en Chiapas, donde no pudo llegar a la mañanera. Fue justamente un día después. Es imposible no ver un cronograma y no notarlo. Entonces también nos habla del desequilibrio que puede haber en un momento tan difícil en el país, y es normal. Están llegando puestos claves, son nuevos, se van a tardar un poquito en agarrar la onda a la posición, pero mientras tanto el país va a sentir los estragos. Ahora se dice que el nuevo secretario de Gobernación, que fue el coordinador regional de su campaña en el 2006, cuando quería, pues desde entonces, ¿no? Ya ser
presidente, ya soñaba con ser presidente, pues es como es el mensajero que va a pasar pues todas sus decisiones a los posibles candidatos. Y en ese sentido yo creo que es importante saber que en el informe de gobierno la que estaba en primera fila era Claudia Sheinbaum. No sé si tú pudiste encontrar a Marcelo Ebrard, pero yo por más que lo busqué, no lo encontré, pero al que sí vi fue a Manuel Bartlett y eso me dio la certeza de que lo que él decía de combate a la corrupción y defensa de la democracia, pues sí, era cierto. Manuel Bartlett es el símbolo. Sí, y el presidente es un hombre de símbolos y los va poniendo y los sabe manejar. Ahí el poner a Claudia Sheinbaum en exhibirla ahí en primera fila pues ella no tiene nada que ver con el gabinete, ¿no? Ella no es integrante del gabinete, pero incluso la llevó a pasear a Chiapas con el pretexto de la reconstrucción. ¿Qué tenía que estar haciendo Claudia Sheinbaum? Lo puse en un tuit. ¿Qué tiene que estar haciendo Claudia Sheinbaum en San Cristóbal de las Casas, en el programa de reconstrucción? Tomando café. ¿De veras? O sea, ¿por qué hasta allá? O sea, ¿no puedo mandar un video? O sea, no tiene sentido, pues, ¿no? Y yo creo que sí, el presidente lo que quería era ir a romper con la gente, por eso fue a Chiapas, fue a provocarlos. Para mí fue a provocarlos porque se me hizo increíble, lo he dicho varias veces, se me hace increíble que en la conferencia mañanera todo el gabinete de seguridad sentado, quitadazo de la pena y el presidente secuestrado afuera 2 horas. Eso no me parece creíble. Yo creo que el presidente es, a fin de cuentas, es el jefe del gabinete, es el secretario de Gobernación, el de Hacienda, el de Economía, el de Salud, es el secretario de todo. Los que están ahí, pues no por nada les dicen floreros. Esta recomposición, fíjate, yo puse un tuit también el otro día que era preguntando quién es el número 2 de la 4T. Y digamos que el consenso fue que era Julio Scherer Ibarra. Y a la hora que se va Julio Scherer Ibarra, quien pasa a ser el número 2 es Adán Augusto, el secretario de Gobernación ahora. Pero si te das cuenta, la distancia que hay en toma de decisiones del presidente al segundo lugar, hay una distancia brutal, enorme. Los secretarios de Gobernación tenían peso. Hoy son achichincles igual que todo el gabinete. De pronto, tú dices, ¿quién es el secretario de Agricultura? Ah, caray, ¿quién es el secretario del Medio Ambiente? Ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, No, es que tenemos una figura que es predominante. Pero otra vez es como si hubiéramos vuelto a la época de los caudillos. No hay instituciones fuertes, hay caudillos sueltos. Del lado de Morena es indudable que es el presidente, pero del lado de la oposición, aunque juntaras a Marco Cortés con Ricardo Anaya, no haces uno, ¿eh? Entonces, no hay caudillos en el PRD, no encuentro a nadie. En verdad, está muy difícil el panorama. Y nada más de manera rápida, quiero comentarte que lo que pasó en Chiapas, para mí fue como el episodio Afganistán del presidente. Ahí también fallaron los servicios de inteligencia, o más bien nos dimos cuenta que no hay. Porque el hecho de que pudieran rodearlo así, que nadie lo haya visto venir, que no lo hayan dejado llegar a la mañanera y el riesgo de seguridad, imagínate si lo hubieran matado, nos habla de que hay muchas cosas que se deben mejorar, porque aunque tengamos diferencias con él, es el presidente de México y debe de estar pues más cuidado. te desconectaste. Bien lo acabas de decir, y creo que son cambios para poder direccionar ya una campaña. Él se la ha vivido en campaña desde que ganó la presidencia y estos nuevos elementos lo van a ayudar a comunicar lo que él quiere comunicar para que la gente tenga la esperanza de que está viendo lo que quiere ver y que en el 2024 llegará a la tierra prometida. Pues mira, yo no sé qué le depara de aquí al 2024. Creo que va a ser, ahora sí, dice que está a la mitad del camino, pero bastante aflojado por la terracería porque no le ha ido bien en este primer, digamos, estos primeros 3 años.
no le ha ido nada bien en términos de resultados, porque una cosa es que una cosa son las acciones y otra cosa son los resultados. Y el no tener resultados en algún momento le tiene que pasar la factura. Y yo creo que él se está trincherando justamente para eso. Y en ese sentido también es que va a la guerra con lo que le queda. Y lo que le queda, pues es una bancada en las cámaras disminuida por la elección. Va a una guerra que sabe que va a perder, va a dar batalla a como dé lugar, pero sabe que la va a perder. ¿Por qué? Porque no tiene los suficientes soldados, pero va a morirse en la raya, según él, con básicamente 3 reformas fundamentales que está proponiendo, reformas constitucionales que no le alcanzan. Una locura ir a tratar de reformar al Instituto Nacional Electoral. Es una locura, no lo va a lograr, no lo va a lograr, no lo hubiera logrado ni antes, hubiera tenido oposición hasta de su propio partido. La segunda es la reforma energética y la tercera es la de la ley de la Guardia Nacional, cuando siempre prometió el presidente que esa guardia iba a tener un mando civil y ahora quiere adscribirla al ejército. O sea, es la completa militarización del país. Hoy, bien dices tú, a lo que va el presidente es a radicalizarse, a que los duros tomen el poder. Yo creo que vamos a ver literalmente batallas en las cámaras. Vamos a ver posiciones muy radicales, incluso hasta verbalmente violentas. Ya habíamos visto eso, pero yo creo que esto y adicionalmente la revocación de mandato y el pleito por el presupuesto, creo que van a haber más de una sesión de estas que amanecen peleando en ambas cámaras. No sé cómo la veas tú. No, seguramente sí. Y es que lo que está ocurriendo es muy diferente a lo que alguna vez dijeron que iba a ser. Como tú dices, siempre tanto él como Mario Delgado salían con sus carteles diciendo que no se iba a militarizar el país, que era lo peor que le podía pasar. Hoy estamos así. La Guardia Nacional en un inicio fue diseñada para mantener la paz en el país de manera interna y hoy es una patrulla fronteriza. Entonces, nada es lo que parece. Amado, yo creo que en la cuestión del presupuesto, de las reformas que quiere pasar pero no le va a alcanzar, creo que aquí va a ser muy estratégico observar cómo se comporta el PRI. Y creo que de alguna manera por eso está yendo tras los panistas, ¿no? Exponiendo a José Luis Lavalle, a Ricardo Anaya con el caso Odebrecht, pero hasta ahora los priistas no. Y yo creo que es precisamente porque sabe que en algún momento los va a necesitar. Y lo peor que podría pasar para esta tragicomedia mexicana es que el PRI saliera con ellos, que nos volviera a traicionar y que se pudiera reformar la Constitución de una manera que no nos beneficiaría para nada. Entonces creo que sabe jugar ajedrez muy bien, que tiene muchas fichas en el tablero que está moviendo al mismo tiempo y que se está jugando ahora sí máscara contra cabellera porque sabe que si no consolida su proyecto en el 2024, entonces ya nunca lo logró. No, yo creo que ya sabe que muchas de las cosas no se van a lograr nunca, solo las quiere dejar de membrete. Y me parece que esta idea de ir a como dé lugar con sus reformas, aunque las tenga perdidas, es toda proporción guardada a lo que pasó en los tiempos de Fox o los tiempos de Calderón, que cuando quisieron pasar reformas y no tenían la mayoría en el Congreso, decir, miren, yo las propuse, pero estos no quisieron, entonces la culpa es de ellos. López Obrador le echa la culpa al pasado, le echa la culpa al presente, o sea, lo que no pude hacer es por culpa de ellos, lo que no puedo es por culpa de ellos. Y en el futuro también le va a echar la culpa a quien sea, es decir, ya cuando él salga a decir, miren, lo que yo hice bien, ellos lo destruyeron. O sea, él jamás va a tener la culpa de nada. Y yo creo que por eso está tratando de victimizarse de cierta manera. El discurso del primer informe, decir yo ya me podría ir, los quiero un chingo, me voy a refugiar en el pueblo, tirarse al piso para tratar de que alguien lo levante, decir yo fui el mártir que México necesitaba, pero un mártir incomprendido. De hecho, en la mañanera del martes se comparó con Madero, ¿no? Y dijo que pues
el Madero nunca pudo conectar con el pueblo, entonces yo me voy a refugiar en el pueblo y el pueblo me va a proteger a mí. Es lo que siempre dice, pero luego ya ves, llega la gente y no lo protege nadie. Es que la gente ya dejó de ser pueblo. Ahora la gente ya es como Frena, la gente ya es como Claudia, ya es amiga de X González. O sea, ve qué locuras, o sea, meter en el mismo costal. Luego la junta con Manuel Velasco, Velasco le responde, ya, bueno, con tal de echarle la culpa, junta el agua con el aceite. Sí. Él jamás, nunca va a tener. Y fíjate que ha dicho una frase, la dijo en el informe de gobierno, y también lo dijo en esta misma semana, me parece que fue la mañana del lunes. Si yo me fuera a mi casa, me iría con la conciencia tranquila. O sea, de alguna manera ya estaba calentando motores, y es que lo está haciendo todo rumbo para la revocación del mandato. Es su eslogan, y te apuesto que el día que eso pase, lo va a decir otra vez. Sí, pero... No podría irme con la conciencia tranquila, pero como quieren que le diga, que le siga, le sigo. Es exacto. Y ahí hay una enorme perversión que muchos han dejado pasar. La revocación de mandato no es prerrogativa de él, es de los ciudadanos. Él no tiene absolutamente nada que estar haciendo en promover la revocación de mandato. Él no tiene nada que ver. Él se tiene que salir de ahí, pero ahí va a estar metido todo el tiempo. No tiene nada que ver. Es como... Aparte, ya sabes, es como de esos novios autoritarios que no importa lo que tú quieras, es lo que él quiera, ¿no? ¿A dónde quieres ir a comer? A tal. No, vamos a tal. Porque los mexicanos lo elegimos para que gobernara 6 años, pero no, él quiere hacer la revocación de mandato. Entonces, ¿dónde quedó la voz del pueblo bueno y sabio? ¿No? Yo sigo sintiendo que esto es algo que va a querer manejar justamente para victimizarse, para tirarse al piso y para tratar de que, del piso lo recoja el pueblo y diga, ay, sí, pobrecito, miren, ya lo quieren correr, miren, tan bueno que es, miren, él ha intentado todo, pero estos pinches neoliberales no lo dejan. Por el amor de Dios, miren, qué buena persona es, híjole. No, hay que salir a votar y a defenderlo. No, el pueblo me defendió. No, qué locura. Oye, ya sé que todo el tiempo tú estás hablando de estos temas y que en todos los medios das tu opinión, pero quiero escucharla de tu voz. ¿Tú crees en este tema de la salida del retiro finalmente, esa foto icónica del último gran héroe, subiéndose al avión, el último soldado saliendo de Afganistán? ¿Es un triunfo, una derrota o cómo le va a ir a Joe Biden con este asunto del retiro de Afganistán? Te voy a decir por qué. Porque muchos mexicanos están esperanzados en la fortaleza de Joe Biden como presidente, como un contrapeso para el gobierno mexicano en algún momento, y la debilidad de Joe Biden nos hace sentir un poco como vulnerables. Y este asunto de Afganistán le pegó porque también enciende las antorchas de los seguidores de Donald Trump que sueña con volver a la Casa Blanca. ¿Cómo la ves? Eso me encantaría que me lo dijeras. Mira, yo creo que para abonarle a la remesa de esta semana, una cosa es Afganistán y otra cosa es su patio trasero. Afganistán está muy lejos y México tiene frontera con él, entonces no puede permitir que México se convierta en algo que no le conviene porque atentaría directamente contra su seguridad nacional. Sí. Ahora, yo sí creo que fue una debacle esta salida, tan solo se vio reflejado en su popularidad, llegó como el candidato más votado y unos días después de las explosiones y la llegada de los talibanes, pues ya el 49% de los estadounidenses desaprueba su gestión. Creo que el lugar que va a ocupar esta debacle en la historia de Estados Unidos, pues lo vamos a saber después conforme a las consecuencias. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué podemos esperar de un gobierno talibán? Que por cierto, mañana voy a sacar una capsulita
de qué podemos esperar por un gobierno talibán para que la estén esperando, porque eso va a ser lo que define este lugar en la historia para Joe Biden. Y si lo vemos así, en retrospectiva, por ejemplo, para Carter, la crisis de los rehenes en Irán, pues fue como el símbolo más importante en política exterior, tal vez, de su gestión. Para Reagan, pues el llamado a la Unión Soviética a derribar el muro de Berlín. Entonces, el momento de Afganistán, pues ya es el símbolo más importante del legado de Joe Biden. Ahora, creo que el hecho de que haya sido desordenada y que todavía hayan muerto 13 soldados antes de que se retiraran, sí le va a pegar. Y creo que esto obviamente le da armas a los republicanos, le da armas a Trump, a pesar de que el primero que inició a negociar una retirada pues fue Donald Trump con los talibanes. Y es que, ojo, ambos de alguna manera terminaron tratando con los talibanes y no con el gobierno afgano. Pues sí. Y bueno, ¿no crees que, nada más para concluir, ¿no crees que con el paso del tiempo haya un repunte de la popularidad perdida por parte de Joe Biden y que eso pueda repercutir en que él se meta un poco más, se dedique un poco más hacia adentro y deje de ver a México como una prioridad, sobre todo en temas de seguridad? No creo, porque el tema migratorio es muy político en Estados Unidos. Entonces, él se juega, su partido se juega, él podría jugar la reelección en 2024 o podría ser Kamala Harris. Creo que definitivamente es una carta que va a jugar, aparte de que fue una de las aristas de su campaña. Él dijo que iba a abogar por una migración mucho más humana. Y hasta este momento no ha podido revertir mucho en temas migratorios. Sigue en pie la misma política que fue diseñada por Donald Trump. El título 42 sigue en pie. El programa de permanecer en México, pues no lo pudo deshacer. La Corte lo rechazó. Entonces, de alguna manera, Donald Trump sigue vivo en su legado y Joe Biden no ha tenido mucho margen de acción. Sí, bueno. Oye, pues ahora sí que estuvo muy buena la remesa de esta semana. Esperemos que la próxima. ¿Ya nos vamos al banco? Pues ya. Hay que ir a cobrar a ver cómo está el tipo de cambio. O el cambio de tipo, ¿no? Mejor. Me da mucho gusto siempre conversar contigo, querida Stephanie. Oye, nos vemos la próxima semana a ver con qué nos sorprende la agenda pública y las remesas de la próxima semana. Va a estar muy buena la remesa, no se lo pierdan, les va a quedar muy bien. Los esperamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Bye.